Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 15 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump volvió a referirse sobre un eventual ataque contra el cártel de los soles en Venezuela. Lo analizaremos con un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos. Y el FBI afirma haber encontrado coincidencia de ADN entre las pruebas de la escena del crimen y el presunto asesino de Charlie Kirk. Además, el presidente de España reafirmó su admiración por los manifestantes pro-Palestina que perturbaron la final de una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Donald Trump vuelve a criticar al régimen de Nicolás Maduro, al que señala de ser el responsable del envío de drogas a los Estados Unidos y de miembros de grupos criminales que tienen azotadas algunas de las ciudades más importantes del país. Juan Esteban Silva nos informa desde Washington, D.C. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Mucha atención porque el presidente Trump está anunciando que por órdenes de las fuerzas militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque en aguas internacionales del Caribe. Miren ustedes las imágenes. Según el mandatario, el objetivo eran narcotraficantes venezolanos vinculados a redes de narcoterrorismo que transportaban drogas hacia territorio de los Estados Unidos. El presidente Trump asegura que se trataba de individuos extraordinariamente violentos que representan una amenaza directa a la seguridad nacional y a los intereses vitales de los Estados Unidos. En la operación murieron 3 personas, ningún militar estadounidense resultó herido y el presidente también fue enfático, Karina y televidentes, mientras ustedes ven las imágenes en esa advertencia, quienes intenten trasladar drogas que matan a los estadounidenses serán perseguidos sin tregua. Pero miren el mensaje que le ha enviado a Nicolás Maduro el presidente Trump, porque ha dejado muy claro que lo que está llegando de Venezuela en muchos casos son drogas y organizaciones criminales. Yeah, I know exactly what's happening. A lot of drugs are coming out of Venezuela. A lot of Tren de Aragua they're trying to get out, but we're stopping them successfully at the border in Venezuela. We have a tremendous amount of security. They send the Tren de Aragua, that's the gang, probably the worst gang in the world, MS-13. I think they're probably considered worse. And we don't like what Venezuela is sending us, whether it's their drugs or whether it's their gang members. We don't like it. We don't like it. El despliegue militar de los Estados Unidos sigue creciendo. 7 buques de guerra, un submarino de ataque, más de 4.500 Marines y, por supuesto, los cazas F-35 estacionados en Puerto Rico. Miren ustedes lo que hemos podido conversar con el ex embajador y ex alto funcionario del Departamento de Estado, Kevin Whitaker. Bueno, realmente es imposible decir si el presidente Trump y su administración va a tomar una acción militar en contra de Venezuela. Sí es cierto que ha sido muy reticente, muy escéptico acerca de acciones militares estadounidenses en el pasado. Se ha opuesto a cada acción militar estadounidense por 60 años, empezando con Vietnam. La excepción ha sido acciones aéreas más quirúrgicas que digamos. Pero como todos sabemos, Donald Trump es impredecible y es él que va a decidir. Para la Casa Blanca está claro que el presidente actúa con decisión, combinando fuerza militar, presión diplomática, sanciones, enviando un mensaje claro a las organizaciones criminales. Y en el frente internacional, les cuento como dato de cierre, el presidente viaja esta semana al Reino Unido en visita de Estado. Su agenda incluye recepción con el rey en Windsor, banquete de gala y reuniones con el primer ministro para cerrar acuerdos de cooperación. Así que, por supuesto, una agenda y una semana muy intensa para el presidente de los Estados Unidos y más con esta noticia del golpe en el Caribe, golpe militar contra los carteles de la droga. Es la información desde la Casa Blanca. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y justo para hablar de los últimos acontecimientos de esta movilización militar frente a las costas de Venezuela, hoy nos acompaña Jesús Romero, es subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos. Comandante, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Gracias a ti. Maduro acusó el día de hoy a Estados Unidos de preparar una agresión de carácter militar en contra de su régimen. Además, el fin de semana denunció que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por 8 horas a un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas. Comenzamos con esto.
¿Es esto una muestra de que las fuerzas militares de Estados Unidos siguen avanzando para combatir el narcotráfico en el Caribe, incluso en territorio venezolano? Bueno, esto es exactamente lo que dijo el presidente Trump que iba a llevar a cabo. Esto es algo de lo que él había mencionado durante su campaña y ahora estamos viendo el resultado de estar al lado del público norteamericano. Ese despliegue que hemos visto es un despliegue porque muestra el reflejo de la realidad de lo que amenaza a los Estados Unidos todos los días. Este abordaje que se llevó a cabo esta semana es una operación que se hace todos los días, alrededor de los 365 días al año, y nosotros normalmente teníamos en un tiempo embarcaciones de la Marina norteamericana que llevaban a cabo estas operaciones, pero por una cuestión de presupuesto, una cuestión de availabilidad de buques, ahora tenemos otra vez estas operaciones por parte de la Marina norteamericana con un equipo de abordaje que encuentra una embarcación en un corredor que se conoce que es un corredor del cual se transita narcotráfico y se designó como una embarcación sospechosa, lo que lleva a cabo la operación que se conoce en inglés como VBSS. Es visita, VBSS es visita, embarcación, registro y incautación. Si se encuentra algo durante el proceso, bueno, entonces ya esta embarcación sería sometida a otro tipo de procedimiento, pero en la parte esto se llevó a cabo en aguas internacionales, lo que deja el gobierno norteamericano llevar adelante este tipo de operación. Quiero que escuchemos las declaraciones justo de Maduro en este día porque él lo interpreta de otra manera. Vamos a escuchar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. ¿Cuál sería su respuesta para el dictador Nicolás Maduro ante esta postura en donde dice que esta es una agresión deliberada por parte de Estados Unidos y que Venezuela está lista para defenderse y que tiene todo para defenderse? Bueno, no, de verdad realmente no comprendo lo que está tratando de decir para fuera de la retórica, pero si fuera algo de que de verdad a él realmente le interesaría es resguardar los mares territoriales y también tener presencia en los mares internacionales para bajar la incidencia de las embarcaciones que salen diariamente con narcotráficos dirigidos a los Estados Unidos. La parte de la retórica es simplemente él sirviéndole al público venezolano. Comandante, quisiera preguntarle, ¿cree usted que este incidente con esta embarcación que resultó ser una embarcación pesquera haya sido quizá una estrategia para probar qué actitud iban a tener las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ante otro incidente después de lo que ocurrió con la narcolancha? ¿O cree que simplemente era algo casual que estuviera por ahí? Los narcotraficantes realmente no tienen control. Ellos tienen que llevar lo que es la droga para poder cobrar, porque sin llevarla a su destino o a su punto de trasiego, bueno, simplemente no cobran. La motivación es el dinero. La motivación no es necesariamente controlada ni por el cartel de los soles, ni tampoco por el régimen venezolano. Entonces, estas embarcaciones salen y ellas prueban a ver si hay presencia norteamericanas en las aguas. Y de no haber presencia, bueno, ellos simplemente se lanzan de la costa para llevar a cabo, como vimos el 2 de septiembre, donde el presidente Trump había dicho de que habían 2 embarcaciones que habían salido antes de la tercera y fue la tercera justamente que fue neutralizada. Así es. Ahora, el ex subdirector general de la OTAN y ex subdirector adjunto de la Marina, Marshall Billingsley, mostró un video con especificaciones de un búnker en donde presuntamente varios miembros del régimen de Maduro se esconden en estos días de tanta tensión con Estados Unidos. Esto de alguna manera indica que el gobierno del presidente Trump está siguiendo cada uno de los pasos de este narcorrégimen. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención cómo nosotros nos enteramos por los medios públicos y las plataformas sociales
que hay alguien que supuestamente pueda tener ese tipo de acceso. Pero lo que pone en el tapete es la existencia de este búnker y existen otras más, pero esta supuestamente, la que está en el aeropuerto de Maiquetía, esta persona dio muchos detalles que incluye a qué profundidad están, cuántas personas pueden albergar, qué tipo de logística pudiesen tener y cuánto tiempo pudiesen estar debajo de tierra. Lo que no entiende el régimen venezolano, el cartel de los soles, es que los Estados Unidos, este tipo de búnker no es algo que va a detener en caso de llevar un tipo de operación para neutralizar el comando y control del cartel de los soles. Este fin de semana, con la llegada de los F-35 y los F-15 a Puerto Rico, es una demostración de la capacidad que tienen las fuerzas militares norteamericanas para también llevar adelante operaciones para neutralizar y destruir búnkers. Por supuesto, y justo eso quisiera preguntarle, porque lejos de ver que Estados Unidos esté retrocediendo o simplemente quedándose con el despliegue que inició, vemos que está fortaleciendo los entrenamientos, fortaleciendo el equipo. ¿Cuántos barcos y aviones han sido desplegados en Puerto Rico hasta este momento de los que usted tiene conocimiento o ha apuntado por ahí desde que empezó este despliegue? Yo he llevado más o menos una idea de cuántos buques van, pero van 10 buques de guerra, en los cuales 5 de ellos, incluyendo supuestamente la presencia de un submarino nuclear, que cuentan con 140 misiles tipo Tomahawk. Hay 20 a 25 aviones con la llegada de los F-35, los F-15 y los F-16, que añaden a la presencia también de los Harriers. Hay 11 helicópteros, están los drones tipo Reapers, que son los MQ-9, por parte de ley y orden, y también militares de guerra, que yo presumo que ese fue el que utilizaron para hacer el video de la neutralización de la lancha con la cocaína a bordo. Luego están los aviones logísticos, los aviones de colección e inteligencia. A pesar de que no hay portaavión, el hecho de que los Estados Unidos está utilizando Puerto Rico como una base es generalmente entendido de que es como un portaavión y hasta mejor. Por supuesto. En Puerto Rico también existe un centro de operación para las fuerzas especiales, y yo presumo, con lo que yo he visto en Puerto Rico, de que deben de tener lo que nosotros conocemos como un QRF o algo muy similar, que es un Quick Response Force o un Quick Ready Force, que es en el momento dado es bastante rápido de desplegarse para llevar a cabo esa misión. Comandante, evidentemente son momentos de muchísima tensión, hay mucha expectativa, sobre todo por venezolanos que se encuentran fuera precisamente de Venezuela, de lo que pueda suceder. Al ver que hasta este momento no ha sucedido algo que a lo mejor esperaban sucediese, muchos comienzan a desanimarse. ¿Qué nos puede decir desde su perspectiva, viendo todo este despliegue de Estados Unidos? ¿Realmente viene un desenlace pronto para Venezuela? ¿Y cuál cree que sea el futuro de Maduro? Bueno, yo supongo que de tal caso en haber un desenlace, yo lo que creo que es vital que el público y tu audiencia reconozca es que ya van 45 días desde que empezó este problema entre los Estados Unidos y Venezuela. Pero en esos 45 días, recuerda de que llegaron las fuerzas anfibias. Luego empezaron a unirse con los buques destructores que estaban ya en presencia en el Caribe, y en vez de rebajar el número de fuerzas de presencia, lo que ha ocurrido es que ha subido el número de plataformas militares en el Caribe. O sea, de que esto no va a terminar y tampoco vamos a ver un despliegue otra vez de regreso a los Estados Unidos. Yo supongo que si el presidente Trump tiene que llevar a cabo algún tipo de operación para neutralizar el cartel de los soles, es en tema de horas, si esa decisión se da. ¿Y cómo se vería eso en el día que pase? O sea, la hora H. En un dado caso de que eso se lleve adelante, lo que vamos a ver es los Estados Unidos principalmente neutralizando
la habilidad de los líderes del Cartel de los Soles de comunicarse con sus otros comandantes que llevan a cabo plataformas militares, tanques, aviones, embarcaciones. Una vez los Estados Unidos corten la habilidad del comando y control de comunicarse con el resto de los militares, ya prácticamente se acabó el show por parte del régimen de Nicolás Maduro. Si Nicolás Maduro sabe que está tan rebasado en comparación con la fuerza militar de Estados Unidos, ¿por qué no se ha rendido hasta este momento? ¿En qué se están parando? Esa es probablemente la mejor pregunta. Y yo solamente pienso de que él está tratando de buscar algún tipo de apoyo internacional, de buscar una manera de presionar el gobierno norteamericano para que no lleve a cabo este tipo de operación. Y me parece que el régimen de Maduro, el Cartel de los Soles, está apostando sumamente mal. El hecho de que el presidente haya llevado a cabo esta operación hasta el día de hoy, yo quisiera enviarle el mensaje de lo que mejor que puede hacer a este punto es entregarse, porque de lo contrario, el resultado sería un poco problemático para el Cartel de los Soles, y hay que considerar que todo el mundo son seres humanos y aquí todo el mundo lloran sus muertos, y espero que no tenga que llegarse a esa etapa. Pues vamos a seguir muy atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia. Queremos agradecerle, como siempre, muchísimo el proporcionarnos esta perspectiva tan valiosa. Gracias, comandante Romero, por estar el día de hoy con nosotros. Por supuesto, y gracias. En otras cosas, este fin de semana se han tenido avances sobre la investigación del asesinato de Charlie Kirk. Las autoridades confirmaron que Tyler Robinson, de 22 años, tenía una relación romántica con su compañero de cuarto, Lance Twins, de 22, quien es una persona transgénero que está en proceso de hormonización. El director del FBI ha declarado que la pareja de Robinson ha sido extremadamente cooperativo con el FBI. Pero por otra parte, el director del FBI, Kash Patel, reportó que Tyler Robinson no ha cooperado con las autoridades, pero que hasta ahora habían logrado conseguir el ADN del sospechoso en la toalla con la que estaba envuelta el arma homicida. Por otro lado, las autoridades también confirmaron que Robinson había sido radicalizado por grupos online y que además odiaba a Kirk por su visión contra la identidad de género y no le gustaba el presidente Trump. Y la muerte de Charlie Kirk ha generado decenas de protestas pacíficas. Decenas de miles de personas participaron el sábado en la concentración Unir el Reino en Londres, donde los manifestantes también homenajearon al fallecido activista conservador. Los organizadores proyectaron un conmovedor video de homenaje a Kirk que incluía un clip viral de él dando consejos de vida a una niña de 13 años en un acto de Turning Point USA. La concentración fue organizada por el activista Tommy Robinson, que dijo que el video se proyectaba para agradecer y honrar la vida de uno de los más grandes de nuestra generación. Elon Musk también apareció a través de un enlace de video y condenó a la izquierda como el partido del asesinato tras la muerte de Kirk. Y esta triste historia también tuvo una triste despedida con su esposa Erika Kirk, quien aseguró que el movimiento que creó su esposo no acabará y que ahora sabrán todo lo que esta violenta acción traerá. Turning Point anunció que tiene más de 18,000 peticiones para iniciar sus acciones de debate en todo el país. Las redes, tanto de Kirk como de su movimiento Turning Point, han aumentado en seguidores de manera asombrosa. Solo en Instagram creció de casi 4 millones a 11 millones de seguidores. Y por otra parte, un hombre joven fue arrestado en Phoenix tras pisotear y patear los globos, flores y regalos depositados en un lugar de conmemoración para honrar la memoria de Charlie Kirk. El sospechoso, quien vestía una playera similar a la utilizada por el presunto asesino de Kirk, fue derribado por los mismos civiles presentes. La policía lo arrestó y le impuso cargos de daño criminal por vandalizar un lugar de tributo de la comunidad y conducta desordenada. El sospechoso fue identificado como Ryder Corral, de 19 años, quien vestía una camiseta negra con una bandera estadounidense y un águila. La camiseta guarda un asombroso parecido con la que llevaba Tyler Robinson cuando presuntamente disparó y mató a Kirk mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah el miércoles de la semana pasada.
Y el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, lanzó duras críticas a miembros de su propio partido por comparar al presidente Donald Trump con figuras como Adolfo Hitler o llamarlo autócrata. Las declaraciones se dieron el domingo tras el asesinato de Charlie Kirk en Utah. Fetterman, en entrevista con CNN, pidió bajar la temperatura del discurso político, señalando que este tipo de comparaciones son peligrosas. Miren lo que le pasó a Charlie Kirk. Le dispararon. No podemos seguir con este tipo de retórica, afirmó. Aunque reconoció diferencias con Trump, insistió en que fue elegido democráticamente y que no debe ser etiquetado como autócrata. Fetterman también lamentó que los demócratas hayan perdido la discusión, aunque aseguró que no cambiaría de partido. Un llamado a la moderación en tiempos de tensión política. Y por otra parte, aumenta la tensión entre los demócratas de Illinois y la administración Trump tras el incremento de agentes de inmigración en Chicago. Este fin de semana, un inmigrante ilegal que iba a ser detenido atropelló a un agente de ICE. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo se desarrolla esta situación en ese estado. Vanessa. Una lamentable situación tuvo lugar a las afueras de Chicago el viernes pasado cuando en medio de un operativo de ICE, un inmigrante ilegal decide atropellar a uno de los agentes de ICE. Y en medio de la situación, cuando el agente está siendo arrastrado por el vehículo y ve en riesgo su vida, decide disparar. El inmigrante ilegal termina perdiendo la vida en medio de esta lamentable situación. Este hecho empeoró aún más la tensión entre la administración Trump y los demócratas que dirigen Illinois. Esta mañana, en rueda de prensa, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, se refirió al hecho y dijo que vimos una muerte como resultado de ICE entrando a las comunidades y poniendo a la gente en miedo. Veamos las declaraciones. El gobernador Pritzker ni siquiera lamentó la condición de la gente que sigue en el hospital y tampoco hizo un llamado a la comunidad a seguir las normas y la ley. Sobre el hecho, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que se lee lo siguiente. Oficiales de ICE detuvieron a Silverio Villegas González en un vehículo. Villegas González se negó a obedecer las órdenes de las fuerzas del orden y se dirigió con su vehículo hacia ellos. Uno de los agentes de ICE fue atropellado por el vehículo y arrastrado a una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó un arma. El objetivo del operativo era Silverio Villegas González, un delincuente indocumentado con antecedentes de mala conducción, se lee en el comunicado. Pues el Departamento de Seguridad Nacional se ha centrado en el área de Chicago desde la semana pasada como parte de una iniciativa denominada Operación Midway Blitz. Como resultado, ya se han arrestado a varias personas, incluyendo algunas acusadas de robo, agresión y otros delitos violentos. ICE ha calificado el hecho como un intento de asesinato en contra de uno de sus agentes. El presidente Donald Trump, por su parte, ha dicho que lamenta que los líderes demócratas de Chicago y en general del estado de Illinois no quieran aceptar la ayuda que le está ofreciendo para enviar a la Guardia Nacional e intentar disminuir el crimen en el estado. Mientras que muchos esperan para ver si finalmente el presidente Trump decide enviar de manera unilateral a la Guardia Nacional a Illinois. Los operativos de ICE han aumentado tanto en Chicago como en las zonas alrededor de la capital de Illinois. Así nos vamos a la pausa comercial. En España, manifestantes pro-Palestina sabotean uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. No creerá cómo reaccionó el presidente español. Quédese, ya volvemos con esto y más. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este lunes que Estados Unidos le dará un apoyo inquebrantable a Israel en la guerra en Gaza y pidió la eliminación del movimiento terrorista Hamás en el marco de su visita oficial a Jerusalén. Escuchemos parte de lo que dijo.
to continue to encourage Qatar to play a constructive role in that regard. We're focused because at the end of the day, no matter what has happened, these fundamentals still remain. There is still a Hamas, there are still 48 hostages, and there's still a war going on. And all of these things standing in the way of a better future for the people of Gaza and a peaceful end to what's happening now. So we're going to remain focused on what we can do next. Rubio acusó a Reino Unido y Francia de haber envalentonado a Hamás con sus intenciones de reconocer oficialmente la existencia del Estado palestino y sostuvo que se trata en gran medida de gestos simbólicos. El secretario de Estado precisó que Trump quiere que la guerra de Gaza termine, lo que supondría la liberación de los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 y garantizar que Hamás deje de ser una amenaza. En otros temas, Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo para que TikTok pase a manos estadounidenses, así lo anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que participó en las negociaciones entre ambos países en Madrid. No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo, es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales han sido acordados, dijo Bessent este lunes. TikTok es propiedad de la empresa de Internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump el 20 de enero. Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más este plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino. Ese nuevo plazo vence el 17 de septiembre. Escucha esto, un día después del caótico final de la Vuelta Ciclista en Madrid, el presidente español Pedro Sánchez reafirmó su admiración por los manifestantes pro-Palestina que perturbaron la prueba y sugirió excluir a Israel de las competencias internacionales. Escuchemos parte de lo que dijo hoy Pedro Sánchez. Nosotros, por supuesto, que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. La última etapa de la carrera de 3 semanas fue cancelada en Madrid el domingo por la tarde cuando cientos de manifestantes pro-palestinos derribaron violentamente las barreras de seguridad y sobrepasaron parte del recorrido por el que iban a pasar los ciclistas. Los activistas se enfrentaron a la policía que disparó gases lacrimógenos para intentar restablecer el orden. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí acusó a Pedro Sánchez de avivar las violentas manifestaciones que obligaron a suspender anticipadamente el evento deportivo. De regreso a nuestro entorno, desde 2002 ningún presidente en los Estados Unidos ha logrado mantener la mayoría en la Cámara de Representantes luego de las elecciones de medio término. En noviembre del próximo año se celebran nuevos comicios en Estados Unidos. Richard Hudson, presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, habló con nuestro compañero Joaquín Núñez sobre la posibilidad de conservar el Congreso en el 2026 y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Hispanic voters are the most important voting bloc. And I can tell you, the Republican Party, we are eager to earn the votes of Hispanic voters. We want your vote. We want you to be part of our party because Hispanics in general share the same values. We care about family. We care about faith. We want safe streets. We want good schools. You know, we care about the same things. And if you look at the two parties in Washington today, you know, the Democrat Party is not focused on the problems of hardworking Americans and families and small businesses. Si quiere ver la entrevista completa, ya puede ir a verla a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia y, por supuesto, en nuestro sitio de internet www.voz.us. Y el día de hoy, 15 de septiembre, 5 países latinoamericanos conmemoran su independencia. Se trata de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, que declararon el fin del dominio español en esta fecha de 1821. La razón de la coincidencia surge desde la conquista, cuando la corona española estableció la Capitanía General de Guatemala, que fue comprendida por estos 5 países de Centroamérica. Así que desde Voz News les deseamos un muy feliz Día de la Independencia a todos sus ciudadanos.
Nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Ya comienza a esclarecerse el asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA. La violencia política sigue apoderándose del día a día y la pregunta que muchos se hacen es si esto termina aquí o habrá una escalada en la violencia política de los Estados Unidos. Para analizar todo esto, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Comenzamos esta semana después de un intenso fin de semana en el que se vivió todo tipo de experiencias en relación a este terrible hecho, el asesinato de Charlie Kirk. Y creo que una de las preguntas que todo el mundo tiene es cómo encaja este asesinato en el patrón de violencia política reciente y cómo, por ejemplo, como los intentos contra Trump, y qué rol juega o jugó la retórica anticonservadora en radicalizar a alguien como Robinson. Y quisiera comenzar contigo, Orlando. ¿Cómo lo ves? Mira, esto es consecuencia de años de no solamente satanizar al contrincante, sino deshumanizarlo. Cuando tú planteas que el otro bando, que la otra fuerza política, que los conservadores, son equiparables, por ejemplo, a lo que era Hitler o un nazi, pues entonces está justificado hacer cualquier cosa para detenerlo, porque es por el bien común, no es por el bien de la sociedad. Esa es la retórica que viene construyendo la izquierda desde hace mucho tiempo. Y desafortunadamente se ha vuelto tan amplia que es que absolutamente cualquier cosa ahora es calificada de esa manera, es considerado fascista. Hablar de la verdad, hablar de pues la biología, hablar de hechos objetivos, reconocibles, de valores importantes, es considerado como fascista y pues eventualmente entonces puede eliminarse, atacarse, en este caso, dispararle en el cuello a un fascista. Esto es responsabilidad de los medios, esto es responsabilidad de las universidades, de la academia. Hemos visto cómo las universidades se han convertido en caldos de cultivo de este tipo de ideologías. Lo que hacen es acentuar la radicalidad de la gente. En el caso del asesino de Charlie Kirk, creo que quedó claro. Parecía una familia normal, una familia convencional, incluso sensata, y claramente este joven se radicalizó fuera de su entorno familiar, es decir, en las aulas, con sus amigos, en las redes sociales. Es un problema muy grande. Yo creo que es un problema en el fondo cultural y espiritual. Creo que es un problema de Estados Unidos. Creo que en parte todo se ha aceptado, todo se ha relativizado al punto de que nada vale, incluida la vida, ¿no? Y desafortunadamente esto es simplemente la extensión de esa cultura de la muerte. Claro. Que va desde, incluso, esto no es muy diferente por ejemplo, la promoción del aborto o la promoción de la eutanasia. Al final es considerar que la vida es desechable, que los humanos no valen nada y que simplemente cuando hay un problema con alguien, pues deben ser neutralizados, ¿no? Y sacados de la sociedad. Y creo que también, como tú lo dices, esta narrativa que tiene tanto que ver, y aquí juega, y quiero preguntarles su opinión sobre el papel que juega el sesgo en la retórica, en los medios de comunicación, el sesgo en específico en la cobertura mediática de este asesinato comparado con otros actos de violencia política, y cómo esto afecta la percepción, porque eso veíamos, mientras veíamos gente de verdad tocada por este acto, que lo reprueban, veíamos también gente en el otro lado, ¿no? Celebrándolo, y gente aparentemente en el medio, pero con una agresividad pasiva increíble de entender. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, Orlando, en un principio la información era que este joven era de una familia conservadora, cristiana, quizás republicana, y todo el mundo comenzó a reportar eso, diciendo que el presunto asesino era MAGA, de alguna manera. Ahora que han surgido detalles sumamente importantes, como que este individuo tenía una relación con una persona transgénero que está transicionando a mujer, que él mismo estaba en proceso también de transicionar, que las balas tenían la palabra "hey, fascista, cacha esto". Todos estos detalles han sido omitidos por algunos medios de comunicación, por algunos influencers en las redes sociales. Ahora que se comprueba que tenía esta mentalidad de izquierda, esta mentalidad de ideología de género,
¿Por qué? ¿Por qué vemos ese sesgo y esa doble moral en esta cobertura, Alfonso? Yo honestamente creo que ellos quieren minimizar lo que está sucediendo, que es un patrón de violencia en contra de figuras e instituciones de la derecha, o que se perciben como ser de derecha. Digo instituciones porque vimos el ataque en Minnesota de este hombre transgénero en una escuela católica matando a 2 niños, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo son, las balas están realmente volando hacia un lado y son activistas de izquierda atacando a personas, figuras de la derecha. Y ellos, hay muchos en la prensa que están tratando de decir que esto está sucediendo en ambos lados, que ha habido ataques en contra de figuras de demócratas de la izquierda, pues el esposo de Nancy Pelosi o los legisladores estatales en Minnesota. Sí, pero hay que preguntarse, esas personas que incurrieron en esos delitos o en esos actos, ¿eran activistas de derecha? Yo no estoy tan seguro de eso. El punto es que la mayor parte de los ataques están siendo cometidos en contra de personas de derecha. Y eso es preocupante y hay que hablar de ello. Y yo creo que es, como hemos comentado tantas veces, que en ese sector de la izquierda dura, del extremismo ideológico de izquierda, se está acogiendo la violencia como una alternativa. Y estoy de acuerdo con lo que dice Orlando, porque es una cuestión cultural en donde se pierde el sentido de la dignidad de la persona humana. Pues mira, igual que el aborto, igual que la eutanasia, pues ¿por qué no acabar con una persona o una institución que obstaculiza el progreso de la sociedad, o que es racista, o que es homofóbica, etcétera? Entonces, yo creo que se está tratando de tapar eso, no se está hablando de la verdad. Y mira, yo creo que hay que hablar de lo que está pasando también aparte de las universidades, porque las universidades es obvio, pero las escuelas también. Los maestros hoy en día que vienen de las universidades, van a las escuelas públicas, se han convertido en activistas de izquierda. Entonces están politizando, radicalizando a nuestros estudiantes, y si le sumas a eso entonces las redes sociales, pues esto es lo que pasa. Porque cuando vemos a este muchacho no da la impresión de que era una persona totalmente loca, ¿verdad? Era un muchacho, una familia, los padres estaban juntos, una familia mormona que parecía bastante estable, con hermanos, etcétera, y de pronto le sucede esto. O sea, es que esto debe preocuparnos, porque cualquier joven pasando por la escuela pública con acceso a las redes sociales le puede pasar esto. Entonces es una cuestión cultural muy, muy preocupante. El gobierno puede hacer algunas cosas, pero no lo puede hacer todo. Aquí hay un problema cultural muy profundo y hay que hablar de ello. Por supuesto, y algo de lo que hay que hablar son de las nefastas manifestaciones a favor de la muerte o celebraciones de este asesinato terrible, de este acto terrible. Esto, de alguna manera, sacó a la luz lo peor de muchísima gente. Lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto de gente de todas las edades. Es un fenómeno terrible, nos enseña qué tan podrida está nuestra sociedad, tristemente, Vanessa. Por ejemplo, hoy pasábamos la noticia de este joven de 19 años que además vestía una playera muy similar a la de Robinson y pasó simplemente destruyendo los globos, las ofrendas, las figuras, las flores que la gente había llevado a un lugar para honrar la memoria de Charlie en Arizona, y simple y sencillamente lo hizo de manera provocadora, lo pisoteó, lo empujó y fue arrestado. ¿Hasta dónde hemos llegado para poder celebrar y alegrarse de la muerte de una persona que en realidad era una buena persona, que no le cayese bien a toda la gente o que no toda la gente compartiera sus ideas? No lo convierte en una mala persona. En realidad él era una buena persona, un hombre de familia, un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre con valores. No sé, Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que estas reacciones es algo que se ha lastimosamente e increíblemente generalizado por influencia o en gran medida gracias a lo que hacen los medios.
porque si uno prende la mayoría de los canales y ve a los periodistas diciendo, bueno, sí, es lamentable que se recurra a la violencia, pero, y ahí empiezan con las otras cosas que ya hemos comentado ampliamente acá y que ya han comentado mis compañeros en el panel, en el momento en el que alguien abre la puerta para decir pero o para poner una objeción, pues ya lo que ha dicho antes queda completamente invalidado. Es decir, en este momento no hay espacio para poner peros, simplemente es condenable, es horrible, no, nadie debe matar a nadie por nada, a no ser de que sea defensa propia. Y el hecho de que los medios de comunicación lo normalicen e incluso no solo que lo normalicen, sino que en otros episodios donde un individuo ha decidido acabar con otro, como por ejemplo en el caso tan famoso de Luigi Mangione, lo que hacen es volverlo un héroe. Recordemos que incluso se habló de una obra de teatro o musical que se hizo a Luigi Mangione, de camisas que se vendieron, camisas con él con una coronita como si fuera un santo. Recordemos el cubrimiento de los medios de comunicación diciendo, bueno, sí, mató al otro, pero es que resulta que el sistema de salud, como justificando eso. Entonces el nivel de gravedad es tan alto que no es solo la justificación, sino que incluso en muchos casos y a niveles muy altos en el periodismo y en el entretenimiento, el alabar a aquel que comete el delito. Muchos de los comentarios que hemos visto, rápidamente de eso, nada más, Alfonso, gente diciendo que, por ejemplo, bueno, pero Charlie Kirk apoyaba a Donald Trump. Imagínate nada más, o sea, ese es su referente para decir que, bueno, quizás se justificaba porque apoyaba a Donald Trump. Y vamos a ver más adelante en el panel, y te doy enseguidita la palabra, Alfonso, vamos a ver las declaraciones precisamente de John Fetterman al respecto, cuando siguen los medios de comunicación satanizando a Trump, llamándolo autócrata, llamándolo Hitler. ¿Cómo no van a crear esta narrativa incendiaria en la población y específicamente en los jóvenes si lo llaman de esta manera? Y eso hace que justifiquen actos de violencia en contra del presidente, como lo vimos el año pasado, o en contra de gente como Charlie Kirk. Alfonso. No, quería decir rápidamente, volviendo a los maestros y profesores, que han salido reportes de muchos maestros y profesores que han sido despedidos o suspendidos por sus reacciones al asesinato de Charlie Kirk, celebrándolo. O sea, pero no han sido pocos. Esto ha llevado a artículos de prensa diciendo que han sido numerosos los despidos por las reacciones de celebración. Es algo insólito. Completamente insólito, y quisiera que reflexionáramos en esto, porque mucha gente dice, esta gente que ha celebrado su muerte, que Charlie Kirk no era bueno para ciertos grupos, ¿no? Bueno, si nos ponemos a pensar, ¿para cuáles grupos? Que criticase, por ejemplo, la agenda transgénero, que le dijera a un hombre que por más hormonas que tome o cirugías no es justo que compita contra una mujer, pues puede ser incómodo, pero es la verdad. Puede ser incómodo y puede no gustarle, pero es la verdad. Y eso no justifica que este grupo se lance contra él para matarlo, como sucedió. Si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, tenemos que ver en realidad cuál es la referencia de mal que toma la izquierda y cuál es la referencia de mal que tiene alguien conservador, ¿no? Él se sentaba a dialogar con estas personas que lo insultaban y a veces él contestaba esos insultos, a veces tenía más paciencia, pero lo hacía, daba la oportunidad a toda la gente y le decía, pruébame que estoy equivocado. Ese era su eslogan, prove me wrong. Estoy aquí, vamos a dialogar. Y él decía justo eso. La ironía de todo es que él decía que cuando la gente dejaba de hablar, entonces había violencia. Y él lo que quería era evitar la violencia, por eso iba a todas las universidades del país a enfrentarse con cualquier idea que tuviese. Se nos termina el tiempo en este segmento, pero quisiera preguntarles a los tres en 30 segundos. ¿Qué ha perdido y qué representa esto para el movimiento conservador? Porque indudablemente Charlie Kirk era la figura más influyente en los jóvenes conservadores. Él tuvo un renacer, generó un renacer en el conservadurismo, especialmente en los jóvenes. ¿Qué representa y qué va a pasar ahora? Comenzando contigo, Vanessa. Bueno, yo creo que está precisamente en manos del movimiento conservador cuál va a ser el futuro de esto y cuál va a ser la reacción, ¿no? Por un lado, evidentemente, creo que todos queremos que quienes están en Turning Point sigan con la misión de Turning Point, que para mí particularmente, más allá de debatir, era generar una red de apoyo para estudiantes que se sintieran agobiados por todo ese izquierdismo y que no tuvieran, digamos, la capacidad de ellos solos enfrentarlo.
pero más allá de eso también es en general cuál es la respuesta humana que va a dar el movimiento conservador. Si el movimiento conservador por un error, y entiendo que por la rabia que puede ocasionar esto, termina yéndose a una vía que de pronto puede llevar a una guerra civil en el peor escenario, que no es imposible que pudiera ocurrir, o si termina estando a la altura de la situación y mostrando nuestra altura moral y nuestra capacidad para siempre ser buenos y, digamos, vencer el mal con el bien y no el mal con el mal, porque claro, eso no lleva a nada. Orlando. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que esta es una oportunidad para demostrar la altura moral del movimiento conservador, como dice Vane, precisamente honrar el legado de Charlie Kirk, reconocer que pues lo que ha logrado Charlie Kirk ha sido impresionante y que esta tragedia no puede distorsionar el camino, y el camino es claro: seguir dialogando, seguir conversando, seguir persuadiendo, pero haciéndolo con palabras. Ceder a la violencia lo que va es a hacerle mucho daño al movimiento conservador. El mismo Trump lo dijo: mira, ¿cuál va a ser la reacción? Pues vienen unas elecciones, ahí tiene que ser la reacción, en la urna, en los debates, en las academias, convencer a la gente. En 30 segundos, Alfonso. Yo creo que esto realmente va a fortalecer al movimiento conservador y realmente expandirlo, ¿verdad? Yo creo que Turning Point ha recibido más de 32,000 llamadas, comunicaciones de gente que quiere unirse al movimiento. Pero creo que Vanessa lo ha dicho extraordinariamente bien. O sea, hemos pasado de la tristeza a la rabia, pero tenemos que pasar al perdón, ¿no? Sí, al perdón, porque eso realmente es lo que dice el Evangelio. O sea, hay que combatir a estas personas en el campo de las ideas como quería Charlie Kirk, con el diálogo, para convencerlas, para que se unan a nosotros, para que quieran a los Estados Unidos, para que sean parte de esta gran comunidad. No es para echarlos a un lado o sencillamente confrontarlos continuamente. Entonces, yo creo que eso tiene que ser parte del discurso. Recordemos ese gran ejemplo que dio el Papa Juan Pablo II, después que trataron de asesinarlo, que fue a reunirse con Ali Akka, ese espía turco que había tratado de asesinarlo, y fue y lo perdonó. Yo creo que necesitamos cierta magnanimidad del sector conservador para no dejarnos controlar por la rabia, porque esto pudiera terminar muy, muy mal si nos dejamos llevar por el odio, por el resentimiento. Así nos vamos a la pausa comercial. No se mueva de su asiento, ya volvemos con más del panel de voces. Y como lo comentábamos, el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, lanzó duras críticas a miembros de su partido por comparar al presidente Donald Trump con figuras como Adolfo Hitler o llamarlo autócrata. Regresamos con nuestros analistas. Justo hablábamos de esto, de la narrativa incendiaria. Alfonso, ¿es John Fetterman de alguna manera representa el ala más moderada de los demócratas en este momento? Hemos visto declaraciones quizá un poco diferentes al resto de la gente en su partido. ¿Cómo lo ves? Yo no sé si políticamente, ideológicamente él es moderado, pero es la persona más cuerda dentro del Partido Demócrata. O sea, que es un líder que está asumiendo su responsabilidad como hombre de Estado y está siendo honesto. Una cosa es continuamente jugar la política, y los políticos obviamente siempre van a estar politiqueando, pero llega un momento que los tiempos requieren que las personas se eleven y digan: caramba, no podemos continuar así. Y me parece que eso es lo que Fetterman está haciendo. Nadie pensaba que él iba a ser esa voz de las conciencias del Partido Demócrata, pero está siendo honesto. O sea, nadie puede decir que él está aprovechando el momento para sacarle ventaja política. Él pudiera continuar con la retórica de los demócratas, pero no lo está haciendo, está siendo honesto. Y yo creo que lo deja ver como un gran hombre de Estado en este momento. A mí me llamó muchísimo la atención su entrevista este fin de semana con la cadena CNN, porque básicamente las preguntas de verdad estaban tendenciosas, en un tono tendencioso, lo cual no es raro de CNN, cuando le preguntaban precisamente por Trump y utilizaban esta palabra autócrata, él los frenó inmediatamente. Cuando le preguntaron también qué pensaba de que Trump estuviera tratando de federalizar las ciudades demócratas, él dijo abiertamente, dijo, bueno, yo fui alcalde y en algún momento me vi rebasado y yo pedí ayuda para controlar la delincuencia. Si yo estuviera en el lugar de alguno de los alcaldes de estas ciudades, me sentiría agradecido de que el presidente estuviera mandando ayuda para controlar. Sin embargo, esa no es la actitud que tienen los demócratas. ¿Por qué, Vanessa?
Yo lo que creo es que la mayoría de los demócratas están tan llevados por el odio a Trump que no son capaces de tener ni el más mínimo sentido común, porque yo creo que Fetterman es honesto en el sentido de que si uno revisa, él no es que haya cambiado de posiciones, él sigue defendiendo sus posiciones son demócratas, pero con sentido común. Es decir, cuando él habla, por ejemplo, de migración, él dice, yo quiero darle la posibilidad a la gente que vino de manera ilegal, que no tiene papeles, y que haya una reforma migratoria, pero no pueden ir a atacar a los agentes de ICE. ¿Yo qué digo de eso? Eso es un demócrata que quiere que incluso los ilegales se queden, pero que tiene sentido común y dice no se puede estar atacando a los agentes de ICE. Entonces yo lo que creo es que él simplemente es un demócrata con sentido común que no ha sido, digamos, enloquecido por el síndrome de odio a Trump, y yo lo que creo es que los demás demócratas simplemente parecen unos niños encaprichados que todo lo que diga Trump le tienen que llevar la contraria. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Y si tú crees, porque le preguntaron expresamente si él se pensaba cambiarse de partido y le hicieron la pregunta de si él había cambiado su perspectiva o si su partido estaba cambiando, y en ese sentido él dijo que el partido de alguna manera era el que estaba cambiando. Le preguntaron por Mamdani también y él dijo que no creía que ese fuera el futuro de los demócratas. ¿Cómo ves este fenómeno de Fetterman, Orlando? Que se salga del partido. Tiene que salirse del partido. El partido está cambiando, pero dice que Mamdani no es el futuro. No, Mamdani es el futuro del Partido Demócrata porque en esa dirección es que está cambiando. Ya el Partido Demócrata no es un partido para alguien medianamente sensato. Fetterman, en tiempos de Clinton, en tiempos de moderados, hubiera sido un radical, pero hoy Fetterman ha quedado casi que como una voz aislada porque parece ser el único sensato, ¿no? El senador favorito de Alfonso. Pero mira, yo creo que no termina de reconocer la realidad de lo que está pasando dentro de su partido. Yo no sé si es que él espera a corregir el partido. No creo que pueda hacerlo. Es una voz sola en un mar de locura absoluta. Pero bueno, al menos existe la sensatez y ojalá pudiera inspirar a otras personas a saber que pueden decir las cosas sin miedo, ¿no? Porque es momento de hablar con valentía. Claro, ojalá todos los demócratas tuvieran esa sensatez. Vámonos rápidamente a este siguiente tema que también acapara titulares el día de hoy, y es el tema de Venezuela. La administración dio a conocer en este día que se destruyó otra narcolancha. Aquí quisiera comenzar contigo, Vanessa, porque siguen siendo muy contundentes las acciones de esta administración. Escuchábamos también a Nicolás Maduro este día quejarse de lo que Maduro cataloga una agresión por parte de Estados Unidos y dijo que estaba listo para actuar. ¿Cómo ves esta escalada? Bueno, yo creo que el presidente Trump está dejándolo muy claro, no vamos a dejar que entren drogas. Hoy ha dicho que están en cacería, que van a ser cazados aquellos que quieran entrar drogas al país, que ya no se va a negociar. Y yo creo que eso es muy importante, es decir, el ejército tiene que ser una fuerza letal, el ejército no está para tocar la puerta y preguntar, buenas, ¿usted quién es? ¿Cuántos kilos trae? No, para eso se hacen este tipo de operaciones. Y de la parte del régimen de Venezuela, ellos abiertamente, no sé con qué objetivo, pero han dicho que ya creen que es inminente que Estados Unidos pues haga algo. Entonces, creo que acá definitivamente lo que estamos todos es esperando cuál es el momento en el que va a ocurrir el hecho detonante de algo más grande que pueda terminar finalmente o en la salida de Maduro o pues sí, en general en una especie de cambio de régimen, que hay que decir claramente que tienen toda la razón el grupo de María Corina Machado cuando dicen que el cambio de régimen ya sucedió cuando se dieron las elecciones y ellos son ilegítimos, pero acá solamente estamos esperando el desenlace de algo, digamos, tangible. Así es. Ahora, durante este fin de semana, Estados Unidos envió más aviones de guerra a Puerto Rico. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Bueno, lo hemos comentado en otros momentos, se lo están tomando en serio y realmente es algo histórico porque está cambiando la dinámica de la lucha en contra de las drogas, algo que ha generado mucho debate, si Estados Unidos está haciendo lo correcto, si estos esfuerzos antinarcóticos realmente están dando resultados o están haciendo alguna diferencia. Yo creo que la administración, en vez de decir
como dicen muchos, legalicemos las drogas, están diciendo no, vamos a fortalecer los esfuerzos en contra del narcotráfico, y eso significa verlo como una guerra, ver a los narcotraficantes como terroristas. O sea que estamos viendo algo que no se estaba dando en términos de agresividad en contra de los narcotraficantes. O sea que yo creo que esto es un desarrollo histórico importante en la lucha en contra de las drogas. Hay que ver qué impacto va a tener, porque al final lo que queremos es que obviamente la oferta se reduzca, ¿verdad? Y que eso tenga un impacto positivo para la población en los Estados Unidos y en otros países de América Latina que se ven afectados por el consumo de drogas, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que es algo impresionante, ¿no? O sea, el primer incidente no fue un incidente aislado. Esto yo creo que va a continuar, vamos a ver otros incidentes como ellos, y obviamente también, como decía Vanessa, otra cosa que se está esperando es que suceda algo incluso dentro de Venezuela, y yo creo que es muy posible, y me parece que la reacción a estos ataques de la población general y de Washington está siendo muy positiva, y yo creo que eso es muy bueno porque el presidente necesita el apoyo para poder continuar esta lucha. Se daban a conocer también este fin de semana imágenes de un búnker en donde presuntamente se podría estar escondiendo gente de la narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Es un mensaje de que no tienen en dónde esconderse, de que realmente todos sus movimientos están siendo vigilados paso a paso? ¿Y por qué no se rinde Maduro? ¿Por qué no se entrega si sabe que es buscado y si sabe que realmente no tiene forma de enfrentar el poderío militar de los Estados Unidos? ¿A qué se atiene? Cerramos contigo el tema, Orlando. Mira, hay criminales que saben que han cometido tantos delitos y están tan implicados en tantos crímenes que prefieren que los maten a entregarse. Yo creo que muchos en Venezuela prefieren estar bajo tierra que en una cárcel de Estados Unidos. Y por eso van a resistir hasta el final, es decir, hasta terminar bajo tierra. Esa es la realidad con la que se está enfrentando Estados Unidos. Ahora, eso no es una realidad en lo absoluto retadora, menos para una potencia militar como Estados Unidos. Yo creo que no nos estamos dando cuenta realmente cuán en pánico están en Venezuela. Hoy el diario El País publicaba este reportaje a partir de fuentes en Venezuela de que en un principio el régimen de Nicolás Maduro pensaba que esto era un poco bluff para negociar, pero ahora saben que es en serio y esperan una inminente ofensiva militar. Por otro lado, vemos que Estados Unidos viene manejando el terror psicológico, funcionarios de la administración o exfuncionarios de Estados Unidos publicando coordenadas de dónde vive Maduro, de dónde está el búnker, dónde se esconden, diciendo que van a cazarlos, como lo dijo el presidente Trump, we're hunting you. Entonces yo creo que están jugando un poco a ese terror psicológico y a mí me encanta. Yo creo que ya era hora, luego de 26 años, que quienes han matado a tantos venezolanos empiecen a tener miedo. Y por supuesto que eso genera muchísima expectativa de tanta gente que está esperando ver el desenlace de esta historia, que ha sido una historia de terror para los venezolanos por muchos años, como tú lo has mencionado. Y vamos a estar reportando sobre ello. Se nos terminó el tiempo. Gracias, como siempre, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por su confianza. Si quiere repetir este noticiero, compartirlo, dejarnos sus comentarios, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia y suscríbase. Lo invitamos también a seguirnos a través de las redes sociales en pantalla. Cuídese mucho, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.